Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí una vez más. ¿Listos para un viaje lleno de drama, pasión y esos besos que te dejan sin aliento? Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas que te atrapan desde el primer capítulo. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Y si eres de los de siempre, sabes que te adoro. Antes de que nos perdamos en los laberintos del amor turco, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Prometo que siempre te traeré las mejores recomendaciones y los análisis más jugosos. No te arrepentirás. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que literal te roban el corazón. Esas que te hacen sentir mariposas en el estómago, te sacan las lágrimas y te dejan pensando en la historia durante días. Y por supuesto esas que tienen unos besos, ¡ay, unos besos! Ya saben a qué me refiero, esos besos que transmiten una química explosiva, que te hacen suspirar y que, seamos sinceros, a veces son lo que nos engancha a la serie desde el principio. Vamos a empezar hablando de una serie que si no has visto, tienes que agregarla ya a tu lista. Se llama Amor Eterno o Karasevda en su idioma original. Prepárense para un torbellino de emociones. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos completamente diferentes. Kemal es un ingeniero de minas, inteligente y ambicioso, pero de origen humilde. Nihan, por su parte, es una chica de la alta sociedad, una artista con un espíritu libre. A pesar de las diferencias sociales y las intrigas familiares, ellos se enamoran perdidamente. Pero como suele pasar en las series turcas, su amor se ve amenazado por un villano implacable, Emir Kozkolu, un hombre rico y poderoso obsesionado con Nihan. Amor Eterno tiene de todo: drama, romance, secretos, venganza y por supuesto unos besos que te dejan sin respiración. La química entre Burak Özçivit, que interpreta a Kemal, y Neslihan Atagul, que interpreta a Nihan, es simplemente palpable. Sus miradas, sus gestos, cada encuentro entre ellos está cargado de una tensión sexual que te mantiene al borde del asiento. Y cuando finalmente se besan, ¡ay, amigos! Es pura magia. No es solo el contacto físico, sino la forma en que sus almas parecen conectarse. Se puede sentir el peso de la historia, el anhelo, la desesperación y la esperanza en cada uno de esos besos. Esta serie te va a tener pegado a la pantalla hasta el final, preguntándote si el amor verdadero podrá superar todos los obstáculos. Y creedme, los obstáculos son muy altos. Desde la manipulación de Emir hasta los secretos familiares que van saliendo a la luz, el camino de Kemal y Nihan está plagado de dolor y sufrimiento. Pero es precisamente esa lucha lo que hace que su amor sea tan poderoso y conmovedor. Pero Amor Eterno no se trata solo de romance. También explora temas importantes como la desigualdad social, la ambición desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Vemos cómo el origen humilde de Kemal lo motiva a luchar por sus sueños, pero también cómo lo enfrenta a una sociedad que lo discrimina y lo subestima. Y Nihan, atrapada en una jaula de oro, lucha por encontrar su propia voz y liberarse de las expectativas de su familia. Emir, por su parte, es un personaje complejo que, a pesar de su maldad, también tiene sus propias motivaciones y vulnerabilidades. Es un villano que amas odiar, porque entiendes de dónde viene su obsesión y su deseo de controlar a Nihan. En resumen, Amor Eterno es una serie que te hace pensar, que te emociona y que te deja una huella imborrable. Otra serie que no puedo dejar de recomendar es Silla Beyaz Aşk, traducida como Amor en blanco y negro. ¡Uf, qué título tan evocador! Aquí tenemos una historia un poco más oscura y retorcida, pero igualmente adictiva. Aslı es una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado tormentoso. Sus vidas chocan de la manera más inesperada y, a pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible entre ellos. Esta serie explora la dualidad entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más sombríos. İbrahim Çelikkol, que interpreta a Ferhat, irradia un magnetismo salvaje. Su personaje es un hombre atormentado por su pasado, que ha construido muros a su alrededor para protegerse del dolor. Melis Sezen, que interpreta a Aslı, le da una vulnerabilidad y fuerza increíbles a su personaje. Aslı es una mujer compasiva y decidida, que cree en la bondad inherente de las personas.
La dinámica entre ellos es fascinante porque vemos cómo Asl poco a poco va derribando los muros de Ferat y cómo Ferat, a su vez, protege a Asl de los peligros que lo rodean. Sus besos no son tan frecuentes como en Amor Eterno, pero cuando suceden, son explosivos. Son besos que marcan un antes y un después en su relación, besos que demuestran cómo dos personas tan diferentes pueden encontrar consuelo y sanación en el amor. Amor en blanco y negro no solo se centra en el romance, sino también en la redención. Vemos cómo Ferat lucha por escapar de su pasado y convertirse en un hombre mejor. Asl, por su parte, aprende a aceptar la oscuridad que existe en el mundo y a no renunciar a sus ideales. La serie también aborda temas como la violencia, la corrupción y la importancia de la justicia. Si te gustan las historias con un toque de misterio y peligro, Amor en blanco y negro es para ti. Te aseguro que te va a mantener al borde del asiento con cada giro de la trama y que te va a hacer reflexionar sobre la naturaleza humana. Y si hablamos de besos apasionados, no podemos olvidarnos de Erkencikus, conocida como Pájaro Madrugador. Esta serie es mucho más ligera y divertida que las anteriores, pero no por eso menos adictiva. Sanem es una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el jefe guapo y aventurero. Su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas y momentos románticos que te hacen sonreír de oreja a oreja. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química increíble. Su energía es contagiosa y su conexión es palpable. Sus besos son dulces, tiernos y llenos de amor juvenil. Son besos que te recuerdan la emoción del primer amor, la torpeza de los primeros encuentros y la alegría de descubrir que has encontrado a tu alma gemela. Erkencikus es una serie perfecta para cuando necesitas una dosis de alegría y romance sin complicaciones. Te aseguro que te va a sacar una sonrisa y te va a recordar lo bonito que es enamorarse. Pero Erkencikus también tiene su lado serio. La serie explora temas como la importancia de perseguir tus sueños, la lucha por la independencia y la importancia de la familia. Sanem es una joven que sueña con convertirse en escritora, pero se siente presionada por su familia para seguir un camino más tradicional. Khan, por su parte, es un hombre que ha viajado por todo el mundo y que ha aprendido a vivir la vida al máximo. Juntos se inspiran mutuamente para superar sus miedos y alcanzar sus metas. Esta serie es un recordatorio de que nunca es tarde para perseguir tus sueños y que el amor puede ser una fuerza poderosa que te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo. Ahora, quiero hablarles de una serie que me ha sorprendido gratamente y que está dando mucho de qué hablar, Yalan, que se traduce como Rey de la Mansión. Esta serie es un drama familiar con un toque moderno y nos cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que se ve obligado a casarse con Seyran, una chica de una familia tradicional. Su matrimonio arreglado está lleno de conflictos, secretos y tensiones familiares, pero también de una atracción irresistible entre Ferit y Seyran. Esta serie explora temas como el choque entre la tradición y la modernidad, la importancia de la familia y la lucha por el amor verdadero. Vemos cómo Ferit y Seyran luchan por encontrar su lugar en un mundo que parece estar en constante cambio. Ferit, acostumbrado a vivir sin restricciones, se enfrenta a las expectativas de su familia y a las responsabilidades del matrimonio. Seyran, por su parte, lucha por mantener sus valores y su independencia en un entorno opresivo. Los protagonistas, Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, tienen una química innegable y sus besos son explosivos. Son besos llenos de deseo, de frustración y de una pasión que no pueden controlar. Son besos que te hacen preguntarte si el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Yalan es una serie que te engancha desde el primer capítulo y te mantiene expectante por lo que va a pasar. La trama está llena de giros inesperados y de personajes complejos que te hacen dudar de quiénes son realmente los buenos y los malos. Y no solo eso, Yalan también ofrece una mirada fascinante a la cultura turca y a las dinámicas familiares que la caracterizan. Vemos cómo las tradiciones y las costumbres pueden tanto unir como dividir a las familias, y cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto profundo en las vidas de los demás. La serie también aborda temas como el machismo, la violencia doméstica y la importancia de la educación. Es una serie que te hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y sobre los desafíos que enfrentamos para construir un mundo más justo e igualitario. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Ask 101 o Amor 101. Esta serie de Netflix es una joyita que te transporta a la Estambul de los años 90.
Un grupo de estudiantes rebeldes se une para evitar que su profesora favorita sea transferida. Para lograrlo, deciden emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. Esta serie es una oda a la amistad, al amor juvenil y a la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Ask 101 no se centra tanto en los besos apasionados, sino en la conexión emocional entre los personajes. Sin embargo, hay momentos de ternura y romance que te tocan el corazón. Son momentos que te recuerdan la inocencia del primer amor, la emoción de descubrir que alguien te comprende y la alegría de encontrar a tus compañeros de vida. Es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, el amor y la importancia de perseguir tus sueños. Ask 101 te recuerda que la adolescencia es una época de cambios, de descubrimientos y de crecimiento personal. Vemos cómo los personajes principales luchan por encontrar su identidad, por superar sus miedos y por construir un futuro mejor. Es una serie que te inspira a creer en ti mismo y a nunca rendirte. Si buscas una serie diferente con una historia original y personajes entrañables, Amor 101 es una excelente opción. Además, Ask 101 ofrece una mirada nostálgica a la Estambul de los años 90. La música, la moda y la cultura de la época están recreadas de manera impecable. Es una serie que te transporta a otro tiempo y a otro lugar, y que te hace sentir parte de la historia. La serie también aborda temas importantes como la discriminación, la pobreza y la importancia de la educación. Es una serie que te hace pensar y que te invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Y bueno, seriefilos, estas son solo algunas de las series turcas que te enamoran, te atrapan y te dejan con ganas de más. Recuerden que hay muchísimas más opciones disponibles, así que los invito a explorar y descubrir sus propias joyas. El mundo de las series turcas es vastísimo y lleno de sorpresas. Desde dramas históricos hasta comedias románticas, hay algo para todos los gustos. No tengan miedo de explorar y de salir de su zona de confort. Les aseguro que van a encontrar series increíbles que los van a emocionar, que los van a hacer reír y que los van a dejar pensando durante días. Hemos recorrido un camino lleno de pasión, drama y esos besos inolvidables que nos regalan las series turcas. Desde la intensidad de amor eterno hasta la dulzura de Erkencikus, hemos visto cómo el amor puede florecer en los contextos más diversos y cómo las series turcas tienen el poder de transportarnos a un mundo de emociones intensas. Hemos explorado historias de amor prohibido, de venganza, de redención y de crecimiento personal. Hemos conocido personajes complejos y entrañables que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Y hemos descubierto que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también una ventana a una cultura rica y fascinante. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Estoy segura de que no se arrepentirán. Y si ya las han visto, espero que hayan disfrutado de mi análisis, y que hayan descubierto algo nuevo sobre sus series favoritas. Ahora, quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Cuál los ha enamorado más? ¿Cuál tiene los besos más apasionados? ¿Qué series me recomiendan ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué les parece. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro para todos los amantes de las series turcas. Quiero que compartamos nuestras opiniones, nuestras recomendaciones y nuestras experiencias. Quiero que construyamos una comunidad en la que podamos celebrar nuestra pasión por las series turcas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriefilos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles las mejores recomendaciones y los análisis más jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis seriefilos. Que tengan una semana llena de amor, pasión y muchas series turcas. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas es un mundo mágico que está esperando ser descubierto. Atrévanse a explorarlo y a dejarse llevar por la magia del amor turco. Hasta la próxima.